Bien. ¿Quién quiere recordar que vimos la clase anterior? Elkin. Sí, buenos días, Magíster. Bueno, la clase anterior estábamos viendo el origen de los valores. Decía que los valores dan ideas disciplinarias que dirigen al individuo por el camino correcto. También estábamos viendo sobre el subjetivismo y el objetivismo. Decía que el subjetivismo era la creación humana, que dependía del punto de vista, y el objetivismo era nacimiento por sí mismo. Muy bien, muchas gracias, Elkin. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, magíster. Buenos días. Adelante, Alexis. Ya, hablaba de las virtudes y los valores y cómo estas virtudes y valores daban origen a pensamientos. Las virtudes daban origen a la subjetividad y a la objetividad. La subjetividad era como la creación del humano, su expresión en emociones y sentimientos. El objetivismo ya era el origen de los valores. Estos valores y virtudes daban a pensamientos. Uno era el aristotélico que buscaba el bien común. Y también hablaba del cristianismo, que eran unas cualidades del alma, las cuales impulsaban a la persona a actuar con el bien. Muy bien, muchísimas gracias. Shexit, la última porque tenemos mucho trabajo por hacer. Adelante, Shexit. Hablaban del pensamiento aristotélico que decía que existía un fin específico que favorecía una sana convivencia entre los seres humanos y que ese fin era la felicidad. Muy bien, muchas gracias. Bien, para no hacer más largo las actividades, me imagino que el grupo ya está listo para poder seguir desde donde nos habíamos quedado, que era el quinto valor, creo, si más no me equivoco, ¿verdad? A ver, Sí, magíster. ya, Pero adelante. antes le queríamos realizar un resumen de lo que vimos, si Muy le bien, parece. adelante, Santiago. Ya, magíster, ya le comparto. Gracias. Bueno, buenos días, Magíster, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 6 y a continuación vamos a dar un breve resumen acerca de nuestro tema. Nuestro tema en sí es la ética presente en valores y virtudes en el ser humano. En el origen de los valores nos dicen que los valores se han tornado en ideas disciplinarias que dirigen a un individuo por el camino correcto de su propio desarrollo, en donde, en donde nos dicen que se han podido encontrar dos posturas en el que relatan de manera diferente el origen de los valores que conocemos en la actualidad. Muy bien, el primer valor, bueno, el primer origen de los valores lo encontramos en el subjetivismo, que los valores se llegan a tomar en una forma de creación humana, o en otras palabras, el nacimiento de los valores, tal y como lo conocemos en la actualidad, dependió de los puntos de vista de cada persona, además de poder basarse en sentimientos como el enojo, la furia, la tristeza, el amor, la felicidad, entre otras. Y gracias a ello, si la llevamos al límite, alcanzamos lo que viene siendo el subjetivismo y el individualismo radical. También nos podemos encontrar con el objetivismo. Si hablamos de objetivismo como el origen de los valores, tomamos el punto de su existencia como el nacimiento por sí mismos, es decir, ellos buscaron su creación, porque así debió ocurrir, sin la necesidad de que una persona o un tercero las cree, por así decirlo, con el fin de que la gente o la sociedad los deban reconocer, estimar y poner en práctica. Bueno, también por otro lado teníamos el origen de las virtudes y esta nos hablaba de que siempre ha existido una pregunta sobre de dónde proviene la virtud y por ende también la existencia de la moral. Y por eso siempre hacemos referencia a que el pensamiento es una virtud y lo relacionamos como una cualidad moral específica.
como la justicia o la solidaridad. Eh, por otro lado, también tenemos el pensamiento aristotélico. Ya. Que este es cuando los griegos describían la virtud como un arete. Esto fue hace muchos años. Por dicho motivo, se creía que una persona gozaba de un arete cuando se basaba en su comportamiento en la excelencia. En el pensamiento aristotélico existía un fin específico que favorecía una sana convivencia entre los seres humanos y este fin era la felicidad. También hablábamos en el cristianismo, que nos decía que en el cristianismo las virtudes se tornan en cualidades que nos motivan o nos impulsan a un individuo a obrar correctamente en el mundo. Es decir, que nos permite hacer la felicidad ante la sociedad. El cristianismo, como veníamos hablando en la clase pasada, se divide en virtudes, aunque son diferentes, cabe mencionarlos. La primera virtud sería las virtudes teologales, que estas a su vez tienen tres pilares fundamentales, que son la fe, la caridad y la esperanza, que explicando un poquito más para entender estos pilares, podemos decir que funcionan juntas, porque la fe nos ayuda a creer en Dios y a confiar en Él, mientras que la caridad y la esperanza nos permite amar a Dios sobre todas las cosas y también amar al prójimo. Como veníamos diciendo un ejemplo, cuando una persona cree en Dios y confía mucho en su palabra, lo que conseguirá es que la fe siga aumentando y llenando a esa persona a sentir esa esperanza en la vida con un alma caritativa, que le lleva a hacer el bien y como sabemos que hacer el bien alcanza la felicidad. También teníamos, por otra parte, las virtudes cardinales, que también tienen sus pilares fundamentales, que en este caso son 4, que son la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, que en sí estas virtudes llegan a aparecerse cuando el ser humano diga ya no más y su conducta sea pecaminosa, es decir, que su conducta sea pecadora, para que así estas virtudes lo ayuden a no caer en la tentación. Como veníamos diciendo, un ejemplo puede ser una persona que trabaje y trabaje y ya no vea sus ingresos suficientes por su mal gasto y pierda sus motivaciones, es decir, que sus fortalezas al trabajo se vayan disminuyendo y de pronto vea dinero fácil que se puede conseguir. Y como todos sabemos que lo fácil no trae nada bueno, puede estar inculcado a la tentación. Pero es aquí donde actúan estas virtudes que le ayudarán a tener calma ante un problema si lo ponemos en práctica y le motivará a esta persona a que sea justa, honrada y a ordenar sus ingresos. Y después de practicar esta virtud, se sentirá un alivio y volverá a estar en tranquilidad e incluso tendrá mucha paz que antes, siempre que haga lo correcto. Buenos días, magíster y compañeros. ¿Qué dice la ética de las virtudes? Esa nos relata su origen que remonta en los planes aristotélicos y se concentra en el carácter moral de la sociedad. En la ética de las virtudes se tiene como claro objetivo la formación de una actitud al estudiar y al partir de ello para ejercer y tomar buenas decisiones. Si nos enfocamos en la ética de las virtudes, a un campo es en la salud. Podemos encontrar inmersos a dos personajes como a E. Pellegrino y a Tomás. Ellos relatan que la ética de las virtudes no es extraño que se tome a fines de la medicina, como una forma de asociación moral. Ambos autores usaron un camino que emplea un modo filósofo, que se torna en una reflexión crítica y llega a nacer en el vínculo médico-paciente. De esta forma, la bondad y la corrección de las decisiones de las personas involucradas se evalúa según el grado de alcance a sus objetivos propuestos inicialmente. Bueno, los objetivos en el ámbito médico siempre abarcan la recuperación y la mejoría de la salud del paciente. Existen dos posturas de gran importancia en la ética médica. Por un lado, encontramos la integridad del individuo afectado para que sea tratado por profesionales de la salud. También encontramos la segunda, es la integridad del paciente,
como un orden ético. En este modo, la integridad se torna de una virtud moral o de un ámbito perfecto de carácter moral. Ahora, los valores 10 éticos del profesional de la salud. El primero es el humanismo. El médico debe hacer siempre el bien, dedicar al máximo sus esfuerzos y conocimiento médicos en busca de una recuperación hacia el paciente. El segundo es el revolucionario. El médico debe abarcar la justicia del sistema social, así como ayudar en el constante desarrollo de las ciencias médicas. El patriotismo. Llevar con orgullo toda su experiencia médica, que tiene como lugar determinado en su país origen. En este caso es nuestro país, Ecuador. Muy bien, el internacionalismo, que consiste en aportar la ayuda humanitaria a personas independientemente de su lugar de origen o creencia. Como quinto valor nos vamos a encontrar con la profesionalidad médica, que radica en mostrar toda su profesionalidad al momento de ejercer como médico. Y si este se llega a incumplir, estaría irrumpiendo con dicho valor. Como sexto valor nos encontramos con la responsabilidad, que consiste en cumplir con sus obligaciones sin importar qué, así como mantener un compromiso eterno con su labor. Bueno, el número 7 es presentar en cualquier situación una gran humildad, sin creerse por encima del resto, pues demostrar un humanismo pleno. El 8 es la humanidad, presentar fiel interés respecto a las necesidades del paciente, no mentir en ningún momento pese a la circunstancia. Un ejemplo sería de cuando un paciente se encuentra muy grave, decirle la verdad a los familiares para que ellos tomen la noticia obviamente que la noticia no va a ser buena, pero que ellos estén atentos cómo estaría la situación del paciente. Y la 9 es la cortesía, portar buenos modales en cualquier momento, así como un buen uso del lenguaje comprensible y respetuoso, rechazar las groserías. Ser culto, tener siempre en cuenta los nuevos hallazgos en cuanto al ambiente en que se encuentre una persona como médico profesional, puesto que en el constante actualización se podrá encontrar la cura a diversas enfermedades. Gracias. Magíster, teníamos una actividad para realizar justo ahorita. Si nos da un segundo, ya le enviamos al chat el link, por favor. Antes de comenzar la actividad, quisiera acotar algo más. No sé si la magíster me lo permite. Sí, adelante. Ya bien, supongo que dirán que así nos escucharon metacondiciones, pero tenemos una preparada a lo último, porque en sí, preparar metacondiciones de cada uno de los valores, o sea, no es como que estuviera completamente, porque estas todas funcionan juntas. Podemos decir que un médico debe ser siempre paciente, debe ser honesto, debe ser responsable ante su trabajo, como veníamos diciendo en los valores, que debe tener ese vínculo médico-paciente en la cual debe siempre buscar el bien ante su paciente y decirle toda la verdad. Como podemos escuchar, es como pudimos escuchar acerca de la exposición, todos estos valores tienen la función de vincularse entre ellos, es decir, que todos están juntos para llegar a un solo objetivo. El ser cual, el del médico-paciente, su vínculo sería de buscar la cura acerca de su enfermedad, en este caso. Podemos decir que todos estos valores siempre se funcionan en uno solo, en el caso del médico. Solo una pequeña correccioncita. Lo que Alison expuso hablaba del valor de la honestidad, pero ella lo dijo de humanidad.
Por favor, que miren bien las láminas, ¿sí? Yo también quería acotar Adelante algo. con la actividad. Yo también quería acotar algo respecto a lo de los principios que se mencionaron. Adelante. Luis. Y es de que aunque un médico incumpla uno de esos valores éticos, ya está yendo en contra de ese profesionalismo. Es por aquella razón de que se necesita que todos estén impregnados en el doctor, en el médico o profesional de la salud. No solo para sí mismo, sino también para beneficiar en cualquier ámbito al paciente y a las personas que la atienden, ya sean de cualquier edad, adultas, mayores o niños. Y es indispensable que sepa respetarlos en cualquier contexto. Muy bien, James. Que ingresen 5 personas más y trabajamos con 30, por favor, James. Listo, magíster. Muy bien, nos vamos a encontrar con la primera pregunta, que básicamente radica en cuáles fueron las dos posturas que se mencionó en el origen de los valores. Podemos encontrar utilitarismo, teoría del deber, objetivismo, subjetivismo, melancolismo, Guerra Fría y los derechos humanos en 1948 junto a la caída del muro de Berlín. Como podemos observar, la mayoría escogió correctamente su respuesta y tan solo una persona escogió utilitarismo y teoría del deber. Bien, nos encontramos con la tabla. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los dos posibles inicios de las virtudes, o como tal, el origen? Ateísmo, cristianismo, utilitarismo, cristianismo, pensamiento aristotélico, cristianismo, formalismo o cristianismo. Vamos a revisar los gráficos y al parecer están optando por la respuesta pensamiento aristotélico, cristianismo. Muy bien, la tabla cambió por unos instantes. Siguiente pregunta. Dentro del cristianismo, como origen de las virtudes, ¿cuáles son los rangos que poseen las diferentes virtudes? Podemos observar las respuestas: teologales y cardinales, sagitario y cardinales, teologales y neoplatónicos, teologales y epicureísmo. Vamos a echar un vistazo a la vista del gráfico y la mayoría de personas está optando por la respuesta teologales y cardinales. Muy bien, la tabla de datos cambió únicamente en el cuarto puesto. Siguiente pregunta. La ética de las virtudes se remonta en los planteamientos cardinales, aristotélicos, neoplatónicos, bentamistas. Bien, la mayoría de la gente se encuentra optando por la pregunta, por la respuesta aristotélicos, 2 personas cardinales, 1 persona neoplatónicos y 2 personas bentamistas. Muy bien, la tabla de posiciones sigue subiendo Miguel Bedoya en el tercer puesto. Siguiente pregunta. En la ética de las virtudes se encontraron inmersos 2 personajes. ¿Cuáles son? Podemos encontrar Pitágoras y Einstein, Tomás y Platino, Platino y Russell, Pellegrino y Tomás.
Bien, en la vista del gráfico podemos encontrar que la mayoría de las personas está optando por Pellegrino y Tomás. Veamos la tabla de datos, cómo está, se ha modificado. Daniela Moreno sigue en primera posición. Vamos a la sexta pregunta, donde encontraremos en la ética de las virtudes se planteó como tema a tratar la espacio del paciente. Podemos encontrar la integridad, la culpa, la bondad o la misericordia. La mayoría de las personas optó por integridad y tan solo 4 personas han escogido bondad. Muy bien, pasemos a la última pregunta, ya para finalizar nuestra actividad, y encontraremos con la siguiente pregunta. ¿A qué virtud corresponde cumplir con sus obligaciones sin importar qué, así como mantener un compromiso eterno a su labor? En las posibles respuestas encontramos responsabilidad, patriotismo, internacionalismo y revolucionario. Hacemos un vistazo a la vista del gráfico y la mayoría de las personas opta por la virtud de valor, responsabilidad. Tan solo una pregunta, optó por internacionalismo. Muy bien, y la tabla quedó en primer lugar Alexis Chávez. Listo, Magister. Damos por concluida Muy nuestra bien. actividad. Muchas gracias. Muy bien, excelente el grupo. Vamos, por favor, con las preguntas. 3 preguntas hacia sus compañeros, aparte de las que les hicieron, y 2 preguntas de sus compañeros hacia ustedes. Preguntemos, por favor. A ver, una pregunta a cualquier persona. ¿Qué nos decía la profesionalidad médica? Perdón, no se les escuchó bien. Sí, claro. La pregunta es, ¿qué nos hablaba la profesionalidad médica como valores éticos del profesional de la salud? Yo puedo responder. Cualquiera, por favor. Ok, nos dice que debemos mostrarnos profesionales al momento de ejercer nuestra misma profesión en el ámbito médico. Sí, correcto. La Ya, yo tengo siguiente. otra pregunta. Adelante. En las virtudes teologales, ¿cuál sería un ejemplo en el cristianismo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Correcto. Muy bien. Una más, por favor. A cualquier persona, a ver. Nombre uno de los 4 pilares fundamentales respecto a las virtudes cardinales. La bondad. La justicia, La fortaleza. la templanza. Sí, todos los que dijeron están correctos. Muy bien. Ahora, por favor, del grupo hacia sus compañeros. De pronto, 2 preguntas o algún tema que no quedó claro. A ver, ¿quién desea realizar las preguntas a sus compañeros? Yo, Magister. Adelante, por favor. ¿Me podrían dar un ejemplo sobre o la diferencia entre virtudes cardinales y teologales? Sí, claro. Bueno, la diferencia entre virtudes teologales y cardinales sería que las virtudes teologales se trata de Dios como quiera, de que si amamos a Dios, que si estamos con Él, estamos siempre en la felicidad, mientras que las virtudes cardinales habla de las virtudes que más se dan en la sociedad, de la justicia, la templanza y
y la de ver la justicia, la templanza y la fortaleza, que en sí lo practicamos a diario. Y como ves, la diferencia es que en la una se trata de Dios, de amar a Dios, y en la otra se trata de estar en la vida diaria, que cada vez que hacemos algo nosotros lo practicamos. E incluso hay veces que muchas personas no creen en Dios y no practican las virtudes teologales, mientras que las virtudes cardinales en sí es como que más se practica en la vida diaria. No sé si te quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Creo que ahí ya estamos. Perdón, chicos. Otra vez mi internet. Alexis Ulloa, algo quería preguntar. Sí, acerca, si es sobre el cristianismo, bueno, si yo creo en Dios, pero no creo en vírgenes, estatuas, en el que rosario y tanta cosa, ¿cómo me defino ante él? A ver, no sé si... En sí, esta virtud habla de Dios. Es decir, que si tú crees en Dios, vas a encontrar la felicidad. No está hablando acerca de si crees en las vírgenes o algo así. En sí, esta virtud se trata solo de Dios. Y sí, pues sí puedes alcanzar la felicidad si crees en Él. Muy bien. La última pregunta, Alan, por favor. Sí, dentro de lo que estaban hablando, hablaban de la ética médica, pero existe una ley que rige nuestro comportamiento. Entonces, ¿cuál sería esta ley que rige el comportamiento médico y por qué es importante la ética dentro de nuestra área? Además, ¿qué principios son los que nos orientan a nuestra accionar? A ver, adelante. Básicamente no podríamos escoger como tal un principio de origen o en el cual el médico tiene que basarse sí o sí. Y como se demostró anteriormente, existen 10 valores o 10 virtudes de igual manera en los cuales el médico puede elegir para cualquier situación. Es decir, él puede elegir en este instante ser responsable junto a una cortesía y ser culto. En otras ocasiones utiliza el internacionalismo como base para comenzar a regir con su labor. En sí sería mejor utilizar todos los valores, ya que si utilizamos todos los valores, yo creo que sí podemos ser unos grandes médicos con los pacientes. Pienso que principalmente el mismo hecho de que todos los seres humanos, no solo los médicos, deberían manejarse con valores y con virtudes, va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque le va a permitir desenvolverse como un profesional de calidad. Pero a más de esto, los profesionales de la salud, especialmente los médicos, desde la época de Kant ya se ha recibido algo de apoyo y de ayuda para linear adecuadamente el comportamiento. En este caso, hablamos de la deontología de Kant. Esta deontología se la ha utilizado hasta la actualidad. Es más, ustedes manejan una deontología médica, que son todas las normas y los comportamientos a los cuales usted como médico debe regirse. Entonces, esta deontología nos permitirá saber adecuadamente qué hacer y qué no hacer dentro del campo médico. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias al grupo. Vamos por favor con los grupos de refuerzo. Ya les indico su nota también al grupo. El escrito me hacen el favor, en honor al tiempo, me lo envían a Alan, reviso el trabajo escrito y les paso la nota por favor al grupo. Listo, magistra. Muchas gracias. Grupo número 1, por favor, en cuanto al refuerzo al tema de las virtudes y los valores. Sí, buenos días, magistra. Ahorita ya le comparto. Muchas gracias, Andrés.
No, buenos días, magíster, buenos días, compañeros. En el grupo 1 les vamos a presentar la red conceptual de la ética presente en valores y virtudes del ser humano. A continuación, mi compañera Evelyn con el origen de los valores. Bueno, al hablar de los valores nos referimos a las cualidades que definen la personalidad de una persona. Al ser tan importantes en nuestra sociedad, el ser humano siempre se ha estado cuestionando acerca de dónde proviene. Y es por este motivo que surgen dos posturas, que son el subjetivismo y el objetivismo, que a continuación las vamos a presentar. Buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el subjetivismo. Nos dicen que los valores se convirtieron en una creación humana. También se dice que los valores dependen del punto de vista humano, las preferencias, los sentimientos como el enojo, la tristeza, la furia, el amor. También podemos decir que si llevamos, si llevamos los valores al límite, logramos alcanzar el subjetivismo y a la vez el individualismo radical, haciendo así que nuestras opiniones sean individuales. Perdón, Alan, ¿querías preguntar algo? Ah, no, se me olvidó bajar la mano, lo siento. Mil disculpas, chicas. Gracias. Sigan, por favor. En cuanto al origen de los valores con un enfoque objetivista, este nos habla de que fue creado por sí mismo, es decir, que su procedencia surge porque así debió ser. Como tal, fueron totalmente creados para todos, sin la intervención de nadie. Esto nos quiere decir que goza de total independencia de opiniones individuales, por lo que se convierte en leyes universales. Ahora, esto en contraposición con el subjetivismo, que nos hablaba de que fueron creados por que por cada persona en base a sus sentimientos. Este nos habla de que fue creado, no fueron creados por nadie y son aplicables para todos. Ahora yo les voy a hablar sobre el origen de las virtudes. Como ya hemos visto, nosotros desde el inicio de nuestras vidas siempre nos hemos preguntado de dónde viene la virtud y por ende de dónde viene la existencia moral. Por ejemplo, cuando hacemos referencia al pensamiento de una virtud, lo relacionamos generalmente con una cualidad moral específica. Por ejemplo, como la justicia, la solidaridad, por ejemplo, también la responsabilidad. También aquí vamos a ver algunos autores relacionan su origen mediante dos caminos, que es mediante el pensamiento aristotélico y mediante el cristianismo, que eso ya les va a hablar una compañera. Ya, en el cristianismo, las cualidades del alma que nos impulsan a obrar correctamente, es decir, a través de un ente divino, que en este caso sería Cristo. Este representa dos virtudes, que son las virtudes teologales, que son los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y voluntad del hombre para que éste pueda ordenar sus acciones, y las virtudes cardinales, que fueron ideas de Platón y tuvieron influencia en el cristianismo. Y en cuanto al pensamiento aristotélico, generalmente los griegos describían las virtudes como arete, lo que bien tenemos entendido hasta el momento, que es la excelencia de algo o alguien en base a las enseñanzas. Es por eso que en el pensamiento aristotélico nos hablaba de que se puede alcanzar la felicidad cultivando las virtudes o la excelencia del comportamiento.